postura de Jimmy Morales en 10 meses, porque al igual que con la promesa de no aceptamos diputados tránsfugas, el asunto de modificar impuestos y una reforma fiscal devino en contradicciones para Jimmy Morales. Porque recordemos que el año pasado, cuando se preparaba para comenzar su proselitismo para la segunda vuelta, Morales descartó energéticamente subir impuestos. Sin embargo, ya vemos que ahorita hay otra decisión al respecto. Es interesante ver todo el análisis que trae Prensa Libre, porque trae la posición de los empresarios, dice no más imposiciones, algunos hablan de la necesidad de la reactivación económica, algunos hablan de generar realmente espacios de discusión y otros políticos aseguran que la SAT, ante todo, antes de pensar en reformas, debe ser eficiente en el cobro de impuestos, pero hay más en relación al tema. Definitivamente, y es que se tiene que analizar cuáles son los pros y cuáles son los contras de esta reforma. Hay efectos que van a depender de las tasas impositivas fijadas. Por ejemplo, los asalariados ven la acreditación, la situación que impulsará la solicitud de facturas, la acción que puede ser atractiva para los contribuyentes. Sin embargo, en cuanto a lo desfavorable, se habla de, bueno, que se tendrá que formular de nuevo la planilla del IVA, se promoverá el uso obligatorio de la factura electrónica. Hay también pros y contras para las empresas, pros y contras para el sector del consumo. En fin, estos cambios suponen un mayor recaudo de IVA por la vía de la facturación de los guatemaltecos. Ya vamos a analizar cada uno de esos puntos en un ratito, nada más. Más noticias a esta hora, los que recién se están despertando. Buen día, le contamos que trae Prensa Libre esta mañana. Dudas de proyecto que reduce penas, no se detallan delitos. Diputado oponente dice que es propuesta de CICIG y el MP. ¿Qué le queremos decir? Es una iniciativa de ley que busca la reducción de penas de hasta el 50% para los sindicados que se declaren culpables. Ha generado dudas y temor que pueda beneficiar a procesados en casos de alto impacto por corrupción. Estos son los temas que estamos analizando esta mañana y por supuesto que en el plano internacional también ocurren cosas. Vamos a ver las portadas. Gracias, compañeros. Vamos a empezar con la portada de Miami Herald, donde pues destacamos titulares importantes de los cuales vamos a estar repasando en nuestros bloques informativos. El titular principal tiene que ser dedicado a Donald Trump, por supuesto, que se enfrenta a una multitud demócrata en Broward, y allí vemos la fotografía y además las declaraciones tan polémicas de las cuales se está dando de hablar. Además, otros titulares importantes hablan de un hecho violento de un oficial que dispara a un bibliotecario y había sido expulsado por el Departamento de Policía Miramar. Y una última noticia, obviamente los Juegos Olímpicos también están presentes en esta portada, que han sido de inspiración para otras minorías y dicen ese ha sido el objetivo principal, por lo menos de los representantes de Estados Unidos. Son las 6:02, más adelante compartimos otros diarios del mundo. Gracias por acompañarnos y comenzamos con el repaso informativo, y es que para la próxima semana se espera que la Comisión de Finanzas inicie con el análisis de la famosa reforma tributaria, esta propuesta que está enviando el Poder Ejecutivo y que ha generado muchas controversias porque todos recuerdan cuando Morales decía no a más impuestos. Sin embargo, el tema a los pocos meses de su gestión pues vuelve nuevamente al tapete. Bueno, ¿y qué es lo que sucede? Esto tiene que llegar al Congreso de la República y debido a ello algunos diputados aseguran que es necesario hacer cambios y están dispuestos a aprobar estas reformas siempre y cuando exista un consenso entre todos ellos. Y hablando del consenso, los empresarios proponen un diálogo abierto, dar un plazo de hasta 2 años donde todos los sectores involucrados puedan participar en una reforma responsable del tema. Aquí está parte de lo que queremos contarles esta mañana. Aunque la propuesta de una reforma tributaria aún no ha llegado al Congreso, algunos diputados ya han planteado su postura. En su mayoría apoyarían los cambios, aunque con algunas condicionantes. Por ejemplo, que el Ejecutivo tenga un plan de cómo ejecutará los recursos y que el gasto público sea eficiente. No solo será de aumentar la recaudación con más impuestos, sino también cómo se quieren gastar esos impuestos. Tenemos que hablar claramente de transparencia, calidad del gasto, que son temas siempre importantes porque usted no puede pedir más dinero si no va a saber en qué se lo va a gastar. Lo que hay que ver es cómo buscamos que esa reforma fiscal sea una reforma integral, que simplifique procesos, que ayude al ciudadano a que los incentive y que esa moral tributaria que está baja ahora por la cantidad de actos de corrupción que se han denunciado. La propuesta del Ejecutivo incluye un aumento a las regalías para que se perciba un 10% y los congresistas señalan que ese porcentaje es bajo, por lo que debería de incrementarse más. Conformidad con los materiales que se extraigan, ¿verdad? En el tema del oro yo considero que podría estar dentro del rango de 20 a 30 o 25. Sí es necesaria una reforma tributaria en el país
pero en ningún momento nosotros como bancada vamos a aceptar el tema de un aumento al IVA. Claro, el presidente de la República nos dijo ayer que no va a ningún incremento al IVA, que únicamente es como tratar de ordenar el tema fiscal para poder tener herramientas efectivas para poder recaudar los impuestos. La Comisión de Finanzas será la encargada de analizar la propuesta y de escuchar a expertos para que analicen los posibles escenarios. Los diputados deberán definir en cuánto tiempo podrían conocerse las modificaciones, debido a que en septiembre iniciará la discusión del presupuesto para 2017, en el que deberán contemplar una meta de recaudación tributaria. Los encuentros con los principales actores políticos para poder abordar el tema de la reforma tributaria es un tema que es visto por muchos como una opción interesante para la implementación de impuestos que agravarían la situación económica de los guatemaltecos para muchos. Es importante mencionar además que por su parte algunos analistas están denotando que la reforma tributaria es una competencia por recuperar los espacios tanto en el sector privado como también en el sector del Ejecutivo. Hay tantas opiniones de alrededor del tema porque recordemos que está el sector empresarial, que están todos estos centros que se dedican a estudios sociales donde también se hace un aporte del impacto que esto podría tener dentro del marco de la sociedad. No solamente estamos hablando de un tema económico, no solamente estamos hablando de aumentar la recaudación, estamos hablando del impacto que esto puede tener para todos los sectores del país. Hay más. La discusión de una reforma tributaria pasa por escenarios económicos y financieros, pero también políticos. Desde la semana pasada, la reforma fiscal se posicionó en la agenda de diversos grupos cuando el sector privado anunció que se abría al diálogo. El martes de esta semana, el presidente anunció que presentarían una propuesta de reforma y luego se reunió con los jefes de bloque del Congreso. El miércoles, el sector privado se encontró con los secretarios de los partidos para convencerlos de un diálogo amplio. El jueves, el Ejecutivo presentará la iniciativa en el Congreso, donde deberá contar con el apoyo de los parlamentarios. Es probable que el sector empresarial sabía un poquito por dónde, si no la propuesta completa, sí por dónde podrían venir algunos de sus contenidos. En esencia, lo que estamos viendo es actores políticos que quieren recobrar ciertas porciones de legitimidad. Hoy tenemos una grave crisis de legitimidad en el país. Ahora los partidos, a través de sus bancadas, deberán decidir si apoyar la propuesta de reforma del Ejecutivo o bien extender el diálogo que pretende CACIF. El Congreso de la República evidentemente es un espacio político, pero totalmente disperso, donde no hay mínimas condiciones para poder provocar que haya una posición, digámoslo así, generalizada. Recordar además que en los últimos meses han habido diversas iniciativas que se han impuesto o se han querido leer como que son imposiciones sobre el Congreso. Yo creo que buena parte de los diputados no quieren seguir teniendo ese tipo de perfil. Integrantes del CACIF han señalado que su intención en ningún momento ha sido retrasar la reforma tributaria. Sin embargo, concuerdan que debe ser ampliamente discutida. Esta decisión se da debido a que el presidente de la República no los tomó en cuenta para la iniciativa que presentarán en este momento en el Poder del Legislativo. Buscan formar parte de la discusión desde la Comisión de Finanzas y recordemos, hay una propuesta para que una mesa abierta pueda discutir el tema. El sector privado maneja paralelamente a la propuesta de reforma tributaria de Jimmy Morales una agenda que pretende que, antes de que cualquier iniciativa se presente, esta se discuta con diversos sectores de la sociedad. Ahora que Jimmy Morales se les adelantó presentando una iniciativa de ley, el CACIF señala que, por un lado, no tenían conocimiento de esta otra iniciativa, pero que ellos continuarán con el diálogo que ya habían empezado. Idealmente quisieran que Morales se uniera al mismo. Si existe un espacio de diálogo formado, que es el esfuerzo que estamos tratando de hacer, esa sería una excelente oportunidad que los sectores sociales, junto con el Legislativo y primero Dios el Ejecutivo, podamos discutir ahí una propuesta que lleva el Ejecutivo y darle también los demás sectores las otras propuestas de integralidad. De hecho, se reunieron con los secretarios de los partidos políticos para hablar de ello. Destacó la ausencia del partido oficial FCN. La mayoría de los asistentes se inclinó por los argumentos del CACIF. Hemos acordado que este gran diálogo nacional debe empezar abordando el tema de una reforma y pacto fiscal, pero que esta reforma sea de una visión integral que vaya mucho más allá
del simple aumento a tasas impositivas. Pero el CACIF no solo le apuesta a este diálogo, ya que habrá otra iniciativa, entonces pide que la Comisión de Finanzas del Congreso los incluya ahí para externar sus inquietudes. Yo vi un poco la preocupación del sector privado en cuanto a que haya un espacio técnico y que la Comisión de Finanzas se comprometa a abrir ese espacio y a poder escuchar a todos los sectores. Es importante entonces que este esfuerzo de diálogo que estamos teniendo también presente insumos a esa comisión para asegurar pues que los temas que a nosotros nos preocupan, que sobre todo tiene que ver con la integralidad, como le digo, también se conozcan. Mientras tanto, CACIF sostiene que aunque no conocen el documento que se presentará en el Congreso por parte del Ejecutivo, sí consideran que es una propuesta que habla solamente de incrementar tasas. Y seguimos analizando este tema porque diversas opiniones han surgido luego de que se ha iniciado a conocer cuál sería este plan de fortalecimiento fiscal que propondrá entonces el Ejecutivo para poder incrementar algunos impuestos específicos. Sin embargo, se espera que la propuesta sea presentada hoy en el Pleno del Congreso, en donde se analizará a fondo esta iniciativa. El paquete fiscal elaborado por el Ejecutivo, que incluye aumentos a algunas tasas específicas como el cemento, la telefonía, los combustibles, las bebidas alcohólicas y el tabaco, será presentada a detalle este jueves por el Ejecutivo. Dos expertos hacen una valoración sobre la viabilidad de los cambios que comienzan a hacer eco. Estos impuestos a sectores específicos o a consumo específico termina siendo pagado por el consumidor. Aquí lo que va a suceder inevitablemente es que subirá el precio del cemento, subirá el precio de las bebidas alcohólicas, subirá el precio de las llamadas telefónicas y al final de cuentas tal vez no es aumento al IVA, pero también el impuesto sale de la bolsa de los contribuyentes guatemaltecos. No me extrañaría que el aumento de las tasas del impuesto sobre la renta enfrentara una posición de CACIF. Ahí también podría hacerse para atrás. En relación a las regalías, ya ha habido expresiones de oposición por parte de empresas mineras. El exministro de Finanzas ve una propuesta que nace debilitada al haber dado un paso atrás con el alza del IVA. Propone reasignar el gasto. Que es que los recursos del IVA PAS, que ahora se destinan a consejos de desarrollo, entre otras cosas, podrían reasignarse para dedicarse a justicia, salud y educación. Eso es algo que el Congreso podría aprobar y que podría ser parte de un paquete más atractivo para que se viera que no solo son más recursos, sino que también se pueden orientar y dirigir a los sectores que realmente lo necesitan. Más que incrementar impuestos, Hugo Maúl del Centro de Investigaciones Económicas ve necesario mejorar la calidad con que se ejecutan los cerca de 50,000 millones de quetzales recaudados anualmente. Al menos al día de hoy, esa otra parte del lado del gasto no se ha dicho nada y simplemente se está hablando de aumentar algunos tributos para tener una carga tributaria más grande. Mientras no se mejore la forma en que se gasta, los recursos adicionales que se puedan llevar a las arcas nacionales van a seguir el mismo destino de lo que ya pagamos. El costo político, con el simple planteamiento y las dudas de los contribuyentes sobre el manejo adecuado de las finanzas, son el primer frente de la propuesta, que de ser aprobada, según expertos, debería de ser implementada de forma gradual a partir del 2018. Bueno, integrantes de la Junta Directiva del Colegio de Químicos y Farmacéuticos piden la intervención de la Contraloría General de Cuentas a la Asamblea del Colegio de Profesionales. Esta petición parte por el aporte que brinda cada profesional y la falta de licitaciones en el sistema Guatecompras. Esto ha generado, por supuesto, una discusión interesante y un planteamiento que, según los representantes de este sector, esperan tenga respuesta pronto. De farmacéuticos y químicos se pronuncian ante supuestos actos anómalos con el ingreso que tiene la Asamblea por cada uno de los profesionales, al igual por la próxima inversión que harán en la construcción de un edificio. Solicitamos en primer lugar un informe de labores y un estado de cuenta financiero para que nos digan dónde está el dinero que se ha aportado como impuesto legal establecido en ley, que han hecho con el dinero. Y esta es la hora con que no recibimos información. El presidente de la Asamblea, Marcos Agastume, aseguró no está sucediendo ningún acto de corrupción con este ingreso y que las licitaciones las realizará cuando estén las licencias respectivas. El problema que ellos tienen es que nos solicitan que les demos esta información cuando está en el portal a nivel público, pero si les contestamos, estamos reconociendo su autoridad y no la tienen. Ese es el problema. Entonces ellos se están basando en esta situación. Pero miren, no confundamos el cebo con la manteca. La cristalinidad de las cuentas de la Asamblea está presente.
que los químicos y farmacéuticos estén molestos, su junta directiva nada más, esa es otra situación. Integrantes de la Junta Directiva de Farmacéuticos y Químicos esperan que la Contraloría General de Cuentas intervenga para descartar posibles hechos anómalos, ya que Guatecompras no se encuentra ninguna licitación. Tenemos más información porque un juzgado de primera instancia civil y económico ordenó la intervención del Banco Crédito Hipotecario Nacional.